qué ganas tenía de hablar con Guillermo Moreno en el día de hoy. Buen día, Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? Gracias por el llamado, un honor hablar contigo y tu audiencia como siempre. Guillermo, todos estamos expectantes a lo que vaya a pasar hoy, porque lo que pasó ayer fue realmente muy malo, y en realidad, con todos los que he hablado en el día de ayer, en el día de hoy, todo el mundo me pregunta, che, ¿cómo sigue toda esta historia? Y te traslado la pregunta, che, ¿cómo, sin el che porque no sería un irrespetuoso, pero ¿cómo sigue toda esta historia, Guillermo? Pues me da la sensación como que llegamos a un punto donde el gobierno no sabe qué hacer y está todo el mundo expectante viendo cómo, cómo se sigue, ¿sí? Mira, Alberto, lamentablemente no es nada que no hayamos hablado en el último año, y esto se agudizó desde el resultado electoral aquella noche que llamamos y tuve la irresponsabilidad de amargar un día de alegría, digamos. No, pero fue un presagio brillante, ¿sí? Bueno, entonces, mira, no hay muchas soluciones. O Alberto se hace cargo, cosa que yo no deseo, o ponemos un gobierno de transición que tome las decisiones que tiene que tomar para buscar el equilibrio macroeconómico en términos fiscales y en términos del sector externo, que haga el trabajo que en su hizo Dualde, que empezó brillantemente Rodríguez Sá, y ese trabajo inexorablemente le allana el camino al presidente que asuma de las elecciones, porque las decisiones que hay que tomar son decisiones dedicadas, y bien Alberto tiene la mochila llena de votos, ni bien empezás a tomar decisiones, como no se hace tortilla sin romper huevos, sí, se te empiezan a ir toda la mochila. El problema es que las decisiones que tenés que tomar son de una impronta muy particular, y tenés que tomarlas todas juntas y decididamente, porque el problema es que si no las tomás, sí, mañana siempre va a ser peor que hoy mientras esté Macri. Claro. Entonces, en algún momento, la realidad siempre supera la voluntad. Por eso la voluntad es tan importante para transformar la realidad. Pero llega un momento en que la realidad se impone sobre la voluntad. Entonces, por eso nosotros, los creyentes, finalmente decimos que también la muerte es un don de Dios, que es al único que está por encima incluso de la voluntad. Entonces decimos, bueno, vos no tenés voluntad de morirte, pero te morís. La realidad hace que no, cuidado. Es el último don que Dios te da. Te da el don de la vida y te da el don de la muerte, de la misma manera que te da el don de la ubicuidad, y etcétera, etcétera. Entonces, la realidad en el reino terrenal, sí, se impone. Y la realidad en términos económicos, si no la manejas, si no la orientas, es extremadamente cruel. Porque los desequilibrios que tenés en términos fiscales son superiores a los que tenía Alfonsín cuando se tuvo que ir. Claro. Pero vamos a decir, ¿por qué se fue Alfonsín? Porque resulta que el peronismo le hizo... Esas son tonterías que se dicen. Alfonsín se fue porque el déficit fiscal solo lo financiaba con emisión monetaria, y llegó un momento en que esto no daba más. Las máquinas de imprimir billetes no daban más. Sí. Bueno, ese fue el final. ¿Por qué se fue de la Rúa? No, otra vez, porque el peronismo, esto, que aquello, ustedes lo vieron. No, muchachos. De la Rúa se tuvo que ir porque el déficit del sector externo, esto es la cantidad de dólares que genera la Argentina contra la cantidad de dólares que gasta en todo concepto, sí, era insoportable. Bueno, yo te digo, mi querido, que los dos fenómenos los tenés ahora en este mismo tiempo y lugar. Y si esos dos fenómenos separados si tuvieron que hacer renunciar a los presidentes de entonces, imagínate lo que son juntos. ¿Por qué todavía estás? Porque han tomado la peor decisión que se podía tomar hace unos meses atrás, en septiembre, que es la famosa expansión cero, o sea, no imprimir, de la base monetaria. Claro,
llega un momento en que la asfixia es de una manera tal que toda la economía colapsa, empezando por las grandes empresas. Entonces, vos tenés una decisión de ayer, de YPF, que decide congelarle el dólar al 9 de agosto, o sea, 46 y pico. Sí. A todos sus proveedores. Dice, si a mí me congeló el gobierno el dólar, yo te lo congelo a vos. De ahora en adelante, para mí, vos trabajás a un dólar de 46.70, creo. Pero es ridículo. O sea, hay proveedores en este momento de YPF. Sí. No deben haber dormido, no saben qué hacer, algunos estarán llorando, otros... No se le puede hacer pasar esto Por a eso, las empresas. Pero esto empezó en YPF, y termino con esto. Sí. Cuando Kicillof negoció con Repsol, le terminó pagando, cosa que no estuvimos de acuerdo, pero él lo hizo, 5.000 millones de dólares por el 51% de YPF. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Te acordás de eso? Sí, absolutamente. Bien. ¿Sabés cuánto vale la totalidad de YPF hoy? No. No llega a 4.000 millones. Kicillof, por la mitad, pagó 5.000 millones de dólares de Repsol. El 51%, un 1% más que la mitad. Bueno, toda YPF hoy no llega a 4.000 millones. Entonces, es ridículo. ¿A dónde queremos llegar? Por eso, y en el medio, entre que Kicillof pagó, entre que Kicillof pagó y ahora, todavía desarrollaste Vaca Muerta. Entonces, con más materia prima para vender, resulta que valés menos de la mitad. Es ridículo. ¿A dónde queremos llegar? Por eso, vos me enseñaste a mí que la economía tiene que ver con las expectativas, ¿sí? Las expectativas son nulas y que la expectativa se resuelve con mejor política, ¿sí? Y hoy tengo la sensación de que el gobierno, primero, no es capaz de generar expectativas, es decir, al contrario, está de alguna manera tratando de sofocar toda esta situación de cualquier forma y además políticamente está terminado. De hecho, ayer lo salieron a agredir a Alberto Fernández por lo que dijo en relación al fondo, tratando de decir que la radicalización de él es la que provocó todo esto que está pasando, cuando todos sabemos que en realidad lo que está pasando es lo que inexorablemente iba a pasar como consecuencia de todas las decisiones que se venían tomando. Por lo tanto, yo creo que toda esta situación económica obliga a tomar decisiones políticas, ¿sí? Vos me decís sí, muy bien y cuando vos me lo dijiste en su momento no lo dimensioné, pero hoy sí lo dimensiono, ¿sí? Claro. Y digo, bueno, hay que generar un gobierno de transición para llegar al 10 de diciembre más o menos armado que que le permita al presidente tomar alguna decisión y que permita que el país siga caminando como está hoy. Digo, yo no sé lo que va a pasar hoy, pero ayer fue un día aciago y supongo que hoy va a ser igual. Mirá, si hoy no se toman el round de descanso, viste que en todo boxeo, pelea intensa, tenés un round donde vas todo y intercambias golpes y después tenés un round donde los muchachos recuperan oxígeno. No lo sé. Lo que sí te digo, que no cambia nada. Sí. Sea hoy de la intensidad de ayer, o sea hoy un round de respiro, no cambia nada. De fondo no cambia nada, esto está terminado. Entonces, hay dos opciones. Es un gobierno de transición que empiece a generar el camino para que el nuevo gobierno lo pueda transitar. Habría que haberlo hecho en abril. Por eso, si hoy estuviéramos con un gobierno de transición, la cosa era mucho más limpia, tranquila, se habían hecho las elecciones, llegabas al 10 de diciembre con el que hubiese ganado, tranquilo, y ya tenías los equilibrios macroeconómicos, ya estabas en marcha de vuelta. Complicado por ver, mojando por la lluvia, el horizonte, el sol, mientras que ahora te estás empapando y te vienen nubes más negras. Sí. Este es el problema. Entonces, se tenía que haber hecho en abril, no se hizo en abril, bueno, muy bien. Cuanto antes se haga mejor. La otra alternativa es hagamos un gabinete de transición, que de alguna manera algunos ministros, sobre todo en el área económica, vayan preparando el esquema, pongamos un jefe de gabinete consensuado, pongamos el equipo económico, son cinco puestos claves. Ministro de Economía, secretario de Comercio, el subsecretario de la FIP, que maneja aduana y DGI, el Banco Central y el Banco Nación.
5 funcionarios claves, que no hace falta que te lo repita. Esos son los 5, muy profesionales, que entiendan lo que hay que hacer. No que me vengan con que hablan 3 idiomas y no saben llenar un cheque. ¿Entendés lo que te digo, no? Sí, claro. No que me expliquen que son profesores, sino que me expliquen que fueron exitosos ejerciendo la actividad. No que me enseñen marketing, sino que sean excelentes vendedores. ¿Ves la diferencia? ¿Está bien? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, ¿no? sí, claro. Extraordinarios hombres que el peronismo y el radicalismo tienen, patriotas, que estén dispuestos a hacer lo que hay que hacer. Acá no tienen que venir a enseñar, tienen que venir a aplicar lo que ya aprendieron en la calle, aparte del dominio de la disciplina. ¿Está bien? Lo primero que tenés que preguntarle es, dígame, ¿cuál es la diferencia entre un remito y una factura? Y si tarda más de 10 segundos en contestarte, afuera. Pero digo, ¿y quién debería plantear eso? Los gobernadores... Se me va la señal, Guillermo, ¿eh? Como me estabas diciendo, se me fue la voz, la señal. Sí, bueno. Yo te digo que estoy sentado en el mismo lugar, ¿eh? No, pero por eso, te pregunto, ¿quién tiene que plantear eso? Es decir, hacer un gabinete de esas características. ¿Sí? Digo, los gobernadores, sí. Sesión permanente del CFI, hechos sus representantes, porque son el poder territorial de la Argentina, todos los gobernadores. Sí. Digamos, cuando estamos transitando hacia la anomia, que es el desabastecimiento del mercado, sí, los gobernadores son el último poder territorial. Sí. El presidente es un suprapoder, porque es todo el territorio al mismo tiempo. Pero cuando eso no está, los gobernadores son los que dicen presente. Los constitutivos de la nación más todo el resto de la provincia. Más lo que institucionalmente corresponde, que es el Congreso, a través de una asamblea legislativa. Obviamente esa asamblea legislativa, la negociación la hacen los gobernadores, sí, porque son los que tienen los diputados y los que tienen los senadores. Sí. No son autónomos. Sí, Eso sí. es, el poder se resume en los gobernadores. Los gobernadores van, deciden, se ponen de acuerdo, someten a la decisión institucional de la Asamblea Legislativa, sea un gabinete de transición o sea un presidente de transición que termine este mandato y emprolije con una política muy clara, orquestada por los 2 partidos mayoritarios y el resto de los partidos, fundamentalmente y los peronistas, en las decisiones económicas que hay que tomar para que el próximo presidente asuma con equilibrio fiscal y tendiendo al equilibrio externo. A partir de ahí vos tenés un valor del dólar. A partir de que vos tenés un valor del dólar, el mercado se va normalizando. Y vos tenés que generar las políticas complementarias para que el daño no sea de abajo para arriba, que es lo que hay que evitar. Hay que evitar el daño de mi pueblo. A evitar que sufra la gente. Por eso necesita gente muy que sepa lo que hay que hacer en cada una de las áreas que tiene. Te la vuelvo a decir, Banco Nación, tenemos que buscar el mejor para que lo presida. La FIP, tenemos que buscar el mejor para que lo presida. Ministro de Economía, no hay ninguna duda. Secretario de Economía, no hay ninguna duda. Y Banco Central, son los 5 casos que hay que cubrir, con 5 patriotas que saben que van a dejar el chico en el camino. Pero es como fueron nuestros abuelos. Se rompieron el lomo, sí, para que nosotros estudiáramos. Bueno, llegó el momento de que los peronistas y los radicales ofrezcan sus cuadros para que no sufra nuestro pueblo. Y si no, la semana que viene o en 15 días volvemos a hablar y la situación va a ser cada día más dramática. Claro. A mí me da la sensación de que el gobierno se jugó toda la bala de plata que tenía. No hay otra alternativa que esta que vos estás señalando. Es decir, es necesario que venga alguien, otro, y diga, bueno, vamos a hacer esto para tratar de alguna manera de sobrevivir a toda esta crisis. Digo, está todo el mundo en caos, porque yo con el que hablo, con cualquier persona
esté vinculada con esto que nosotros hacemos todos los días, que es hablar de este tipo de cosas, porque además nos dedicamos a esto, pero el resto de la gente también. Hoy todo el mundo está pendiente de la tele, del valor del dólar, del riesgo país. Digo, bueno, ya nos ha pasado vivir esta zozobra en la época de Alfonsín, sobre todo después en la época de la Alianza, en el 2001. Digo, bueno, nada, qué sé yo supongo que es como que el gobierno ya jugó todo lo que tenía para jugar. Bueno, hagamos algo para tratar de transitar sin mezquindades, porque en realidad, es decir, hasta la cuestión política ya está jugada. Digamos, ¿qué duda hay de que Alberto Fernández va a ser el nuevo presidente? Ninguna. Ninguna. Yo te digo, y te insisto con esto, y discúlpame, sí, pero hay momentos, uno no puede generar el pecado de omisión. Yo viví la época donde te entregaban remito abierto, te entregaban mercadería sin precio. Sí, sí. ¿Está bien? Sí. Y me la pagás en el momento que haya precio, listo. Con lo cual el panadero seguía fabricando pan, porque en realidad le entregaban la bolsa de trigo y en algún momento el precio del trigo aparecía, le facturaban y pagaba. Sí. Viví el momento donde me dijeron, mirá, esta mercadería se dolarizó, vale tantos dólares, ¿está bien? Y vos me pagás tantos dólares. Y se terminó la historia. Bueno, listo. Esto también lo sentí. Este es un caso. El problema es que empiezan a entregar mercadería con el concepto de líquido producto. ¿Esto qué significa con el concepto de líquido producto? Que vas a pagar el producto, el que tenga el producto, cuando yo decida el precio de ese producto, que entonces yo no voy a saber nunca si en dólares me vas a dar un precio por arriba o por abajo. En dólares. Porque una cosa es que yo tenga este producto, como listo, y yo especulo cuánto va a valer el dólar. Y otra cosa es que vos me exportas en pesos dólares. Cuando yo le ponga el precio, y si me lo pones por encima del dólar, si lo que hoy vale 60 centavos de dólar, cuando me lo facturás en aquel momento vale $1.20, ¿qué hago yo? Esto me lleva al desabastecimiento. Claro. Y esto es lo que va a pasar con el combustible. Porque el combustible, suponete que te lo entreguen al valor líquido producto. Y por estas cosas de la vida, hoy el combustible está debajo de $1. Sí. Y si vuelve a estar 1.20 como estaba hace 15 días, cuando te lo facturan, ¿qué le decís al estacionero? ¿Cómo lo hace? Y el producto que se hace con combustible, los derivados, ¿cómo hago? Bien, en ese momento se me paraliza la economía. Tengo un lío bárbaro. Muchachos, estamos ante situaciones inéditas. Lo que hay que hacer es resolver esto cuanto antes que ese abastecimiento en el mercado. Porque una vez que tengo el desabastecimiento, es muy difícil abastecer. Entre Capital y Gran Buenos Aires le tenemos que dar de comer todos los días 12 millones de personas, en promedio 1 kilo de comida por persona. Vos te comés 1 kilo de comida y dices, no, ¿cómo voy a comer? Vos te comés 1 kilo de comida por día. Sacá la cuenta y te debes comer más. Vos que sos flaco y alto, te debes comer como un lombriz. Te comes más de 1 kilo por día de comida, entre el desayuno, la merienda, el almuerzo y la cena. Sí. Y lo tengo que dar. Son 12 millones que quieren elaborarse, preparar para que es igual que hoy. Esto no es moco de pavo. No, claro. Entonces, yo no puedo llegar al límite de no tener abastecimiento. Por eso el mercado central es un lugar central. Claro. Para esa redundancia. Bueno, pero no puede ir cualquiera al mercado central. No hay que agarrar su chiquito, que no sé hacer qué cosa, y lo mandar al mercado central. Y entonces, por eso estoy hablando de colocar. Y no tiene que ser ninguno de los que ya estuvieron, salvo la araña, que podría ser el ministro de Economía, sería excelente. Después no tiene que haber nadie de los que ya estuvimos. Nadie. Porque los que ya estuvimos. Nadie. Sí, los que ya estuvimos sabemos, sí, claro. Porque vos sabés quién es un buen periodista, aunque no seas el periodista. Vos sabés. Dice, che, vos me decís, bueno, entonces sí sabemos,
y nos juntamos y decimos, este es el hombre. Y lo consensuamos entre todos, y el hombre va. Y lo apoyamos y lo acompañamos, todos. Sí. Porque tiene que tomar decisiones corajudas, siempre protegiendo a los de abajo, que son los únicos que no pueden sufrir. Bueno. Realmente estamos muy preocupados y ojalá tengamos la sensatez y la prudencia y la madurez como para llevar adelante las acciones que hay que llevar. Es complejo todo, pero bueno, ojalá que tomemos las decisiones que hay que tomar. Me parece que no queda otra alternativa, qué sé yo, hay que tomar decisiones, de eso estoy seguro, ¿sí? Bueno, tomemos las que haya que tomar. Digo, peores cosas que la que ha hecho este gobierno es muy difícil que se puedan hacer. Por lo tanto, ahora lo único que queda, más allá del diagnóstico y más allá de las críticas, es empezar a actuar para tratar de sofocar un poco la vida de cada uno de los argentinos, que hoy está realmente colapsada. Guille, te mando un abrazo, gracias. Por el llamado, lamento no tener las buenas noticias pero yo le digo, mire, siempre que llovió paró. Y finalmente, las decisiones se van a tomar. Y nunca nos olvidemos que en el horizonte, tarde o temprano, siempre amanece, siempre sale el sol. Y el sol que nace es el sol del escudo peronista. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, Guillermo, un abrazo. Adiós. Hasta luego.